Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. En este domingo que estamos transmitiendo en vivo y en directo, imagínense, en vivo y en directo, domingo 17 de julio. El día de hoy vamos a tratar y a cerrar un ciclo de temas que hemos venido tratando. Comenzamos tratando sobre la economía popular y solidaria. Después tratamos sobre cómo desde las comunidades se pueden generar oportunidades para el desarrollo. Y hoy, ya teniendo cifras oficiales, por cierto, de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, vamos a tratar sobre cuál ha sido el comportamiento del empleo, el desempleo, el subempleo y la disminución de la pobreza en el país. Para aquello hemos invitado al principal actor de las estadísticas, de las cifras, de los números, quien ya nos dio los resultados del último censo, el economista Byron Villasís, director del INEC. Tendremos al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas y analista económico, y a una ya invitada de casa, Natalie Celi, ministra coordinadora de la producción, competitividad y empleo también, señora ministra, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida. Damas y caballeros, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Y comenzamos con un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos, la tasa de desempleo a nivel nacional se mantuvo entre diciembre del 2010 y junio de este año en el 5%, siendo Guayaquil la más afectada con el 9% de desempleo. Realidad que, según el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, responde principalmente al incremento de la burocracia durante este gobierno. Se debe al crecimiento burocrático. En términos porcentuales ha crecido extremadamente de forma abundante el empleo público. Usted sabe que hay entre ministerios y instituciones con esa característica más de 50 en el país. Desde la Secretaría de Planificación se señala que los índices de pobreza cayeron significativamente. Este último año, esta intensidad de la pobreza disminuye, es decir, los pobres son menos pobres con respecto a la brecha, se han acercado los pobres hacia la línea de la pobreza, es decir, existe mayor probabilidad de que los pobres salgan de la pobreza. En el caso de las personas que reciben el bono de desarrollo humano, la cifra disminuyó. Casi 8.000 personas que reciben el bono de desarrollo humano salieron del desempleo. Pero estos datos son cuestionados. En cuanto al bono de desarrollo humano, de lo que sabemos en el colegio sigue igual, ¿no? Más bien ha habido un incremento porque la gente es muy cómoda en el país. Sigue propiciándose estos subsidios que, si bien es cierto, se crearon para la gente que tenía extrema pobreza, pero ahora están tomando este subsidio los que son y los que no deben ser. El gobierno señala que existe un incremento en la calidad del trabajo. Y esto se da principalmente, ¿por qué? Porque está cayendo el desempleo y también cae el subempleo. Así, la ocupación plena en diciembre del año anterior cerró con 37,3% y en el primer semestre de este año llega al 36,82%, siendo Quito la de mayor ocupación plena con el 57,4%. Nosotros no nos interesa tener una sociedad con altos niveles de crecimiento sin que se produzca una integración social, sin que se produzca una cohesión social. Lo que debería hacer el gobierno es propiciar políticas de Estado capaz de que haya mayor inversión para que conjuntamente con la inversión pública dé mayor empleo. Pero frente a estos datos y los cuestionamientos que existen al respecto, el desafío es continuar llevando al mercado laboral de nuestro país a mejores niveles. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, yo les propongo, yo había dicho que íbamos a analizar las cifras del desempleo, de la pobreza, cómo han ido disminuyendo, pero para ponerlo en términos positivos deberíamos hablar de empleo, oportunidades y riqueza. Así que, pero veamos el comportamiento de la economía ecuatoriana. Byron Villasís, ya tenemos cifras. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Coinciden con las del reportaje? Byron Villasís. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los televidentes y a nuestros compañeros de mesa, muy buenos días. En efecto, el día de ayer, 15 de julio, el Instituto de Estadística reveló las cifras correspondientes al segundo trimestre del mercado laboral.
En esta ocasión, y en esto hay que hacer una aclaración muy importante para todos los televidentes y especialmente la gente que analiza cifras, el Ecuador tiene dos tipos de cifras de empleo, una cifra que cubre la zona urbana y una cifra de empleo que cubre la zona urbana y rural. El desempleo en la zona urbana y rural se ubica en el 5%, y lo correcto es hacer una comparación con el año anterior en el mismo periodo, es decir, en junio del 2010. Ahora el desempleo está en el 5% en la zona urbana y rural, y hace un año se ubicaba en el 6,2%. En el mismo periodo de tiempo con relación al año anterior. Exactamente, esa es la correcta comparación que siempre hay que realizar. Eso con respecto a los datos urbanos y rurales, es decir, tenemos un descenso del 6,2 al 5%, lo que estadísticamente es significativo. Con respecto a la zona urbana, que es donde existe mayor dinámica del mercado laboral, donde hay mayor movimiento de plazas de trabajo, el desempleo a junio del 2011 se ubica en el 6,4%. La misma comparación hace un año, ese dato se encontraba en el 7,7%. Es decir, tanto en la zona urbana como en la zona rural se detectan descensos estadísticamente significativos en cuanto al nivel de desempleo. Ok, hecha esa aclaración, entonces vamos ahora sí donde Mauricio Pozo. Se ha dicho que las cifras del desempleo se han disminuido tanto en la zona urbana como en la zona rural. Sin embargo, de aquello hay analistas económicos que dicen que no es tan real el tema, y algunos incluso mencionan que ha disminuido la población económica activa, lo que se conoce como PEA. ¿Cuál es el análisis que hace entonces Mauricio Pozo? Bueno, hay varios temas creo que hay que comentar aquí. En primer lugar, si uno hace una lectura de los últimos 4 años, hasta la última cifra disponible, que es la que acaba de anunciarse en el sector urbano, no vemos grandes cambios. Yo diría, las cifras de empleo en el país están prácticamente parqueadas. Para que se entienda, el año 2007 fue del 6,1, el 2008 7,3, 7,9 subió el año 2009, después bajó el 6,1 el 2010 al cierre, y ahora vuelve a subir al 6,4 respecto a la lectura del cierre del año pasado. Es decir, las variaciones no son mayores, algo menos se registra en la reducción en términos del subempleo, pero en términos de tendencia uno no ve con claridad que hay efectivamente una reducción del desempleo en el país, y esto de alguna manera es compatible con un crecimiento económico que también a lo largo del periodo no llega a superar los periodos previos, me refiero a los años anteriores del 2000 al 2006, donde efectivamente el crecimiento promedio anual es mayor a lo que se ha producido en los últimos años. Y adicionalmente, otro indicador que está aparejado con esto son las cifras de inversión extranjera, por ejemplo, que el año pasado fueron absolutamente, yo diría, marginales respecto a lo que ha sido el pasado del Ecuador, y sobre todo respecto a los países vecinos. Tuvimos una inversión extranjera neta, es decir, lo que recibe el país versus lo que remesan afuera, de 164 millones de dólares, frente a 6.000 y 7.000 millones que tienen los países vecinos, como lo voy a mostrar en un momento. Y más adelante vamos a tratar ese tema, porque todas estas cosas tienen que ver cómo se va a reducir el tema del desempleo para generar empleo. Natalie Celi, ministra. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Byron. Buenos días, queridos televidentes. Bueno, me gusta mucho más el título planteado por usted en el programa acerca de crecimiento y generación de riqueza. Empleo, oportunidades y riqueza. Y oportunidades. Porque yo tengo una visión distinta de la de Mauricio. Claro, me lo imaginaba, ¿no? Yo creo que las cifras están para analizarlas de manera integral. Y yo creo que el crecimiento del Producto Interno Bruto que él ha hecho de la serie de nuestro gobierno, en promedio, excluye, digamos, del análisis el año 2009, que es el año de mayor crisis del planeta Tierra, porque fue una crisis planetaria. Si usted quita el 2009 de nuestras estadísticas, como lo hicimos para analizar el informe que la Cámara de Industrias realizó, pues vemos que el crecimiento de la economía, y sobre todo la economía no petrolera, es bastante superior a los años previos. Pero analicemos lo que ha sucedido en el último año y medio, es lo que me quisiera referir. La cifra de crecimiento es muy consistente con las cifras de empleo y desempleo que ha presentado Byron Villasís. ¿Por qué? Es muy importante el tema petrolero, obviamente. ¿Por qué? Porque el tema petrolero genera rentas, genera ingresos para el presupuesto del Estado, lo que hace pues el manejo económico bastante más sencillo. Nos endeudamos menos y tenemos obviamente más liquidez. Pero lo que hay que ver, y por lo que tiene mucha relación con el empleo, es la economía no petrolera. El 90% del crecimiento no petrolero, que fue del orden del 8.2
el último trimestre, el 90% es explicado por 4 sectores claros. ¿Cuáles son esos 4 sectores? En primer lugar, servicios, en segundo lugar, construcción, en tercer lugar, manufactura y en cuarto lugar, comercio. Esos 4 sectores, que son del sector privado, obviamente, generan el 70%, redondeando, 69 y pico, de la economía. Es decir, la economía privada está creciendo. Otro tema muy importante y que siempre está en discusión con los analistas es el tema de la inversión pública versus la inversión privada. Efectivamente, Mauricio ha presentado un indicador tradicional que es la inversión extranjera directa, pero él es un economista y creo que no discutirá que la formación bruta de capital fijo de la economía muestra muy bien la inversión, no solamente la inversión pública, privada, sino nacional y extranjera. Y vamos a hablar de la formación bruta de capital más adelante. Es muy importante decir que es histórica y que el sector privado tiene un rol muy importante y lo voy a demostrar con cifras cómo esa inversión privada ha venido creciendo. Quedémonos ahí. Ahora, veamos qué opina la CEPAL en relación a este mismo tema que tiene que ver con el desempleo y veamos lo que opina la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, con quien tuve la oportunidad de conversar en días pasados en relación a este tema. Veamos. El desempleo, para poner un ejemplo concreto, en el Ecuador disminuyó de 8.5 en el 2009 a 7.6 en 2010. Y lo más probable es que en 2011 llegue a 7%. Es decir, para usted, doctora Bárcena, ¿ya existiría una tendencia donde en el Ecuador se iría disminuyendo el desempleo, ergo la pobreza? Claro, la pobreza, y por otra razón además, que va a ser positivo, sobre todo para las familias pobres, porque la inflación en el Ecuador, por las razones que todos conocemos, es relativamente baja. Y entonces eso beneficia sobre todo a los hogares más pobres. Pero el otro gran tema que vale la pena señalar es que el salario mínimo real del Ecuador en 2010 se incrementó 6.7%, casi 2 veces más que en 2009. Y además se acordó que el salario mínimo en el 2011 va a tener un incremento de 10%. Okay. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Mauricio Pozo, esas son las declaraciones, las opiniones de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es adscrito a Naciones Unidas, en un análisis que hace sobre la economía de la región, pero también aterrizando al tema del Ecuador. Para ella hay una tendencia en la reducción del desempleo y menciona algunas causas. Algunas de esas causas incluso habla de que se genera una disminución de la pobreza por el fortalecimiento del salario mínimo real. Mauricio Pozo. Bueno, aquí hay varios temas que hay que comentar. Primero, la crisis internacional que efectivamente se presentó a finales del 2008 y principios del 2009 fue una crisis muy fuerte, pero que al Ecuador no le impactó como el gobierno persiste en decir que le afectó. Y las razones son varias. El precio del petróleo se cayó en los primeros meses del año 2009, más o menos a unos $30, pero el promedio de todo el año fue cercano a los $60, que es un precio absolutamente alto respecto al histórico que ha tenido el país. En segundo lugar, las exportaciones no petroleras cayeron 200 millones, que es una cifra absolutamente, yo diría, marginal para el tamaño de lo que se está vendiendo afuera. Y las exportaciones no petroleras cayeron en una proporción que de ninguna manera explica un impacto en crecimiento como se pretende vender. Lo que sí ocurrió fue un cierre de financiamiento internacional, pero no por la crisis, sino por el manejo de la política de endeudamiento del país y sobre todo cómo se ha manejado el tema de las relaciones internacionales, en especial el tema del canje de los bonos. ¿Se refiere específicamente a esa reestructuración de la deuda? Así es. Okay. Y en tercero o cuarto lugar, lo que sí afectó fue en las remesas. Pero obviamente todos sabemos que las remesas primero no son ingresos del presupuesto y segundo, la forma como pegó no es como para poder decir, señores, esa es la causa de que el crecimiento económico del año 2009 es del 0. Por lo tanto, excluir al año 2009 de la serie es un error. Porque si vamos por eso, también saquemos el pico de arriba, que fue del 7%, que fue un crecimiento de liquidez del 2008, producto de un alto precio, obviamente, del petróleo y la liquidez que eso trajo. Y otro tema que me parece importante, es un error, obviamente, desde un punto de vista de política económica, probablemente en el pizarrón se aguante, dividir el país entre petróleo y no petróleo.
O sea, ese es un ejercicio del Banco Central para ver cómo crece la economía, excluyendo la actividad de petróleo y refinación. Pero en términos prácticos, el petróleo trae divisas, trae dólares, esos dólares ingresan a la economía y ayudan a financiar otras actividades. Entonces no hay como al Ecuador partirle con una tijera y decir, este es el Ecuador con petróleo y el Ecuador sin petróleo. Si no, tendríamos que hacer lo mismo en los años 50 y diríamos, este es el Ecuador banano y este el Ecuador sin banano, lo cual no tiene sentido. Integral, planteas, Mauricio Pozo. No solo eso, sino que están relacionados y están encadenados los sectores, y con esto termino. La actividad no petrolera en el periodo 2000-2006 creció el 4.6, la no petrolera. Y la no petrolera en el 2007-2010, 4.3, es decir, las diferencias son pequeñas. Mientras que la petrolera en el periodo 2006 creció en el 6.3, obviamente producto del OCP que se construyó, y en el periodo 2007-2010 cayó en el 3.1. Eso es lo que explica por qué el crecimiento promedio antes fue del 5 y ahora es del 3, a pesar de que el petróleo obviamente es 3 veces más arriba. Natalie Celi. Yo creo que hay que ser consistente en el análisis de las cifras. Y fíjese usted que la Cámara de Industria, que eso está excelente, me parece es la manera adecuada de debatir con cifras técnicas, no incluye en su análisis el año 2000. ¿Y por qué no incluye en el año 2000? Y yo estoy de acuerdo que no lo incluya, porque es un año donde recién empezamos una recuperación económica de una fuerte crisis del año 98 y me parece adecuado que no se lo incluya. Si incluimos el año 2000 en la serie, pues los resultados también se muestran de manera distintas. Mauricio ve como que la crisis del 2009 no nos hubiese afectado. Me parece que ese es un análisis que deja a un lado todas las políticas contracíclicas que el gobierno implementó justamente de expansión de la inversión pública, la cual no se cayó en el año 2009, aún. Usted dice que no existía financiamiento, pero fíjese usted que sin financiamiento externo y con el ahorro que se venía haciendo del precio del petróleo anterior y que no se utilizaba para ya pagar la deuda externa, pudimos reaccionar de manera adecuada. Esto lo reconocen hasta los analistas internacionales y esto lo reconocen organismos internacionales serios como la CEPAL y otras. Fueron las políticas contracíclicas las que hicieron que en los países que se aplicaron tuviesen una mejor performance económica que el otro. Si no, comparemos otro país petrolero cercano que es Venezuela y comparemos cómo le fue a Venezuela y cómo le fue a Ecuador. Entonces yo creo que hay que ser objetivo en el análisis de las cifras más allá de quién se encuentre en el gobierno. Me gustaría referirme al crecimiento de la inversión privada, porque este es un tema con el cual se ha venido sistemáticamente argumentando que no existe inversión privada en el país. Es cierto que la inversión extranjera directa mide los flujos, y es cierto que la inversión extranjera directa que viene generalmente a los países con abundantes recursos naturales no ha existido en el país. Y eso es claro que no ha existido. ¿Y por qué no ha existido? Porque si estamos renegociando los contratos petroleros para el bien del país, porque de esos 63.000 millones de dólares que dice que ha tenido el gobierno, quiero explicarle a la ciudadanía que 13.048 millones se llevaron las empresas petroleras. Entonces, obviamente, si usted está renegociando, si usted está cambiando las reglas del juego, si está cambiando las reglas del juego en el sector minero, obvio pues que no va a venir la inversión extranjera, esa que viene por los recursos naturales. Pero la inversión que hacen los ecuatorianos no es menor, pues la inversión, y yo creo que todo eso se mide con un indicador que es la formación bruta de capital fijo. El Banco Central presenta la formación bruta de capital para el sector tanto público y privado. Nosotros hemos hecho una estimación que otros analistas, el economista del Observatorio de la Política Fiscal lo ha hecho, el economista Pablo Lucio Paredes también, para demostrar cómo en el año 2008 la inversión pública era mayor que la inversión privada, como efectivamente es. Entonces, nosotros hemos analizado una serie del 2006 y para explicar a la ciudadanía, en el 2006 el 20% de la inversión era pública, de la formación bruta de capital fijo era pública y el 80% era privada, por un total de 9.301 millones. En el 2010 eso ya cambia. Pero yo creo que cambia de manera positiva. Primero es mayor, es 14.587, y de eso el 45% es público y el 55% es privado. El privado comienza a crecer desde el año 2009, donde prácticamente se equiparan las dos, y el 2010 la inversión privada medida por este indicador, formación bruta de capital fijo, es mayor. Y eso es consistente si usted toma otros indicadores, Carlos. Si usted toma, por ejemplo, el incremento de activos de las empresas del país que se financian con inversión y con crédito, ha sido sustancialmente creciente en el tiempo. Si usted compara, esto no mide valor agregado, ojo, esto mide ventas, si usted mide la recaudación en ventas por parte del SRI, también crece significativamente, más allá de que pueda haberse expandido la base tributaria. Entonces, es probable que en el 2007 y el 2008 la inversión privada no siguiera la inversión pública, pero se comienza a ver un cambio en la tendencia y eso es consistente con el crecimiento económico que vemos en el sector no privado. Vamos donde Byron Villacís. Byron Villacís, en junio del 2007, de acuerdo a las cifras del INEC, la tasa del desempleo estaba en 7,38. Hoy, según ustedes, según el INEC, estaría en 6,36%.
es más bajo que el 7.06. Mauricio Pozo dice más o menos a lo largo de todo este tiempo hemos estado ahí. Un poco como Gringongo, a veces un poco más arriba, otras veces más abajo. Esa parte ya es mía, Mauricio Pozo, en todo caso. Pero el tema es el siguiente. Realmente esta tendencia, se puede decir que ya hay una tendencia a la disminución de la tasa de desempleo, por un lado, y por otro lado, la pobreza, ¿cuál es la media de ingresos de los ecuatorianos? Porque eso también tenemos que medir, no solamente la disminución de la tasa de desempleo, sino también la calidad de vida que tenemos los ecuatorianos. Byron Villasís. Así es, ahí vale la pena hacer algunas aclaraciones. Con respecto a lo que se mencionó en torno a la crisis del 2009, sí hay variables de estadísticas que reflejaron un impacto y tuvieron un shock dentro del Ecuador, precisamente el desempleo, cuando lo analizamos por ciudades. Nosotros teníamos una tasa de desempleo que en Guayaquil, por ejemplo, siempre bordeó entre el 7 y el 8%, y en la época de la crisis llegó inclusive a niveles del 14%. Lo mismo le pasó a Machala, que bordeaba niveles de desempleo entre el 3 y el 4%, y llegó a tener desempleos cercanos al 10%. Precisamente dos ciudades que tienen estrecha relación con el comercio exterior. Entonces, consideramos, y en base a los datos estadísticos, que sí hubo un impacto en estas ciudades donde se reflejó una clara incidencia del shock planetario en términos económicos. Ahora bien, en términos de la tendencia del nivel de desempleo, sí existe una reducción, y especialmente en estas ciudades donde tuvieron un impacto fuerte en el nivel de la crisis. Tuvimos niveles de desempleo en la época de crisis que estuvieron bordeando el 9,5%, y ahora sostenidamente se ha venido reduciendo hasta niveles del 6,36%. Esas diferencias son estadísticamente significativas, y en ese punto vale la pena también mencionar que cuando uno debe realizar análisis de la calidad de empleo, debe tomar en cuenta también parámetros de cómo está la situación, por ejemplo, de cobertura de seguridad social. Ahí hay varias estadísticas que mencionan un crecimiento sostenido de la cobertura de seguridad social de las personas que se encuentran empleadas. ¿A junio del 2010 cuál era esa cobertura? A junio del 2010 se encuentra en el 59%. Esa estadística alrededor de unos 2 o 3 años atrás estaba bordeando entre el 40 y el 50%, y cada trimestre que vamos haciendo la medición se identifica un incremento entre 3 y 4 puntos. ¿A junio del 2010 ya la cobertura existía del 59% o era el 53%? Perdón, 2011. Al 2011. El último dato que acabamos de publicar el día de ayer refleja una cobertura del 60%. En relación, en el 2010 teníamos una cobertura del 53,5% versus una 46,5% del mismo junio del 2010, que era población que no estaba cubierta. Exactamente. ¿Correcto? Y al 2011, a junio del 2011, tenemos 59,3% versus los 53 que teníamos, y 40,6 la población no cubierta por el Seguro Social, y en el 2010 46, es decir, disminuyó por un lado la no cobertura, se incrementó la cobertura. ¿Eso es lo correcto? Así es, existe una cobertura y de hecho viene siendo sostenida. El dato exacto, en junio del 2007 esa cobertura estaba en el 38,6% y ahora se encuentra en el 59%, lo que demuestra un claro sostenimiento en términos de crecimiento de la cobertura de seguridad social. Ok, sin perjuicio de que después nuestros otros panelistas puedan opinar sobre lo dicho por Byron Villasís, veamos ahora cuáles serían las causas entonces de esta disminución del desempleo, este incremento del empleo pleno. Me guardo una pregunta para Villasís luego de este reportaje que vamos a ver y que nos ha preparado también Carlos Andrés Núñez. Luego de la crisis financiera mundial del 2009, poco a poco los países se han venido recuperando. En la actualidad, las condiciones internacionales del mercado son más estables. En el Ecuador, el gobierno ha buscado los mecanismos que permitan mejorar la economía. Un informe del Banco Central revela que en el último trimestre el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento anual del 8,6%, del cual el 6,4% proviene del sector no petrolero, equivalente al 74%. Un 1,6% proviene del sector petrolero, equivalente al 18%, y un 0,7% de otros sectores, que equivalen al 7,6%. Es un crecimiento bastante sano, porque está sustentado en 3 principales motores. Primeramente, la inversión, después las exportaciones y el consumo de los hogares. Sin embargo, si es que se compara con el crecimiento del último trimestre del año 2010, el crecimiento no llega al 1%. Algunos sectores señalan que estas mejoras responden básicamente a las bondades que trae consigo el costo internacional del barril de petróleo, que actualmente bordea los $100. ¿Qué tan sostenible es este crecimiento? Porque es un crecimiento que ha estado sustentado en un precio alto del petróleo, en recaudaciones o en reformas tributarias y de hecho también en
nuevas contrataciones de deuda. Es un crecimiento no petrolero, un crecimiento privado y un crecimiento que genera empleo. Y señalan que las políticas del gobierno deben apuntar a mejorar las relaciones comerciales, principalmente frente a socios estratégicos como Estados Unidos, Europa y otros. Ese salto cuantitativo que tanto habla el gobierno de pasar de exportadores de productos primarios a productos industrializados, ¿cómo se logra si no se tiene mercados asegurados? Nosotros vemos que de enero a abril del 2011, el 21.41% de nuestros productos no petroleros, es decir, le sacamos petróleo, van a los Estados Unidos, el 9,71% a Colombia, el 8,89% a Rusia, el 7,43% a Italia, el 7% a Venezuela, después va a Alemania, España, Holanda, Bélgica, Perú, Chile, Francia, China recién aparece con el 2,19%, Japón y Argentina. Una de las estrategias del gobierno ha sido impulsar la modificación de la matriz productiva, con el fin de evitar que los recursos obtenidos por la exportación de commodities salgan inmediatamente a causa de las importaciones. Pero los sectores de la industria creen que lo que hace falta es mejorar la confianza, pues debido a ello aún existe poca inversión extranjera en nuestro país. Seguridad y estabilidad en las normas, reglas claras del juego, de manera que la gente sienta confianza para asumir riesgos, traer sus capitales y generar fuentes de trabajo en el Ecuador. El hecho de no tener una política comercial establecida no nos permite aprovechar de buena forma estos índices buenos o estas circunstancias buenas que ocurren a nivel internacional. Con este panorama, el gobierno manifiesta que los resultados de la buena gestión en materia económica empiezan a dar resultados, aunque existen cosas por resolver. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, estamos de vuelta. El crecimiento económico se supone que debe ser sostenible y ese crecimiento sostenible de la economía debe generar desarrollo social, la generación de oportunidades, las inclusiones sociales a través de estas herramientas económicas, etcétera, etcétera. Antes de pasar donde Mauricio Pozo, una precisión. En junio del 2007, la cobertura del Seguro Social llegaba a la población económicamente activa al 38.6, de acuerdo a las cifras del INEC. Si ponchan mi computador, van a ver. Y al junio del 2011, 59.3. Es decir, de acuerdo a las cifras del INEC, ha habido una tendencia a incrementar la cobertura, lo cual significaría que ya es un síntoma o un elemento de mejoría de la calidad del empleo. Gracias a Ecuador en Cifras por seguirnos en el Twitter y por las felicitaciones por el programa. Mauricio Pozo. Crecimiento económico es importante. El tema es no crecer, el tema es que ese crecimiento lo tengamos permanentemente para que la economía logre generar un desarrollo social. Es correcto. Yo quisiera aclarar algo adicional aquí, porque también aquí hay un concepto que probablemente no se entiende bien a nivel general. Cuando un país puede generar ahorros y no se gasta todo lo que recibe, tiene recursos como para poder usarlos cuando las circunstancias se tornan adversas. El año 2008 el petróleo se disparó, pero lamentablemente no se ahorró esa plata. Entonces, eso dio lugar a que el año 2009, al contrario de lo que se ha mencionado muchas veces, el gobierno no optó por una política contracíclica. Y no optó no porque no se haya gastado todo el año 2009, sino porque los números demuestran exactamente lo contrario. Aquí tengo yo un gráfico donde usted tiene los gastos de todo el sector público, que del año 2008, no sé si se puede... ¿Lo poncha la cámara, por favor? Acá, por favor. Usted puede ver cómo crecen los gastos a lo largo de los años. Aquí está una serie del año 2000. Estamos hablando de gasto público. Gasto público total. No solo el gobierno central. Total. Así es, todo está aquí. Todo. Sube acá y vuelve a caer acá. Es decir, el año 2009 se gasta menos que el año 2008. Eso no es política contracíclica. Política contracíclica habría sido que se recurra a los ahorros que no tenía el país para usarlos en un momento de épocas vacas flacas, como decía la Biblia. Claro, no había fondos porque los fondos se eliminaron, eso ya sabemos. Los fondos se eliminaron de las cuentas públicas y de los ahorros. Inclusive hace pocas semanas el presidente mencionó que si bajara el precio del petróleo, la economía ecuatoriana tendría impactos desfavorables. Y mi respuesta es obvio. Pero sí es lo que venimos diciendo hace 5 años. Por eso mismo decíamos que hay la necesidad de generar un ahorro que le permita al país utilizar si las circunstancias se tornan adversas. Lo cual, quiero concluir con algo, sin perjuicio que termines tu pensamiento y tu reflexión. Tú lo que estás diciendo es que esta ausencia del ahorro podría perjudicar el crecimiento económico en una eventual contingente disminución del precio del petróleo, y eso no marcaría una tendencia sostenible de ese crecimiento que estamos buscando. Pero es que estamos hablando de un precio del petróleo de $100
$100 del barril más o menos. Y no nos alcanza la plata. Tenemos $100 del barril y tenemos déficit fiscal. ¿Quién entiende eso? La única explicación es que estamos gastando demasiado. Yo quiero mencionar algo adicional sobre este mismo tema, que creo que es bien ilustrativo. 9:29 de la mañana. El gasto de capital del presupuesto del Estado, ahora voy a hablar solo del gobierno central. Ya. La proyección es más o menos 7.300 millones para este año. Ahí está incluido el pago que hace el gobierno o las transferencias que hace el gobierno a los gobiernos seccionales. Está metido como gasto de capital. Cuando todos sabemos que buena parte de los gobiernos seccionales, me refiero a municipios y prefecturas, no utilizan esa plata necesariamente para gastos de capital e inversión. Utilizan la gran mayoría de ellos, con algunas excepciones, para gasto corriente y gasto operativo, primero. Y segundo, ahí está incluido también algo que le han denominado gasto corriente social, que son más o menos 2.000 millones de dólares, donde hay conceptos que no son gastos de capital, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Aquí tenemos, por ejemplo, sistema de enlace ciudadano. La ronda sabatina está como gasto de inversión. Bueno, seguramente sí es gasto de inversión para el tema político, pero en términos económicos no es un gasto de inversión. ¿Pero cuán significativo es el gasto, pues? Lo que quiero decir, es que del monto total del gasto de inversión, no todo es gasto de inversión. Ahí está metido gasto corriente. De acuerdo a Mauricio, no habría que reclasificar esa parte. Claro, te dice que hay que reclasificar. Pero aquí están las cuentas, si no me estoy inventando. Aquí está marketing turístico, digitalización documental como gasto. Estoy poniendo solo pocos ejemplos. Renovación generacional. El contexto ya está citado. Vamos ahora donde Natalie Celi para que pueda replicar y luego a donde Mauricio me gustaría la cifra, el argumento que utilizó Mauricio. Mauricio dice, no, es que en el 2008 gastaron mucho y no ahorraron. Y el 2009 la cifra que él tiene del sector público no financiero total, incluye municipios, es ligeramente menor, porque ustedes podrían ver en el gráfico que era ligeramente menor. No es que tenía usted una caída del 50%. Según mis cifras, gobierno central, formación bruta de capital fijo, 6.289 versus 6.093. Pero además, la política contracíclica no solamente se hace con inversión pública, como se hizo, y efectivamente no solo que invertimos el año anterior, sino que pudimos mantener el ritmo de inversión en un año de crisis, donde los ingresos petroleros se vieron fuertemente afectados. Se hace también con crédito público, y el crédito público de ese año se expandió. Se hace utilizando también el ahorro de los ciudadanos, que es el ahorro del IES. Todos esos factores crecieron e hicieron recuperar algunos sectores que venían convalecientes, como por ejemplo el sector de la construcción, que es un gran generador de empleo. A mí también me gustaría hablar sobre la sostenibilidad macroeconómica que acaba de indicar Mauricio. Yo creo que es muy importante el que los ecuatorianos sepan que nuestro nivel de endeudamiento es del 23%. Tenemos una gran solidez, digamos, en los indicadores macroeconómicos. El problema sería, como dice Mauricio, si viene un shock externo, que no tengamos asegurado ese shock externo y que no tengamos financiamiento. Con esta duda yo le planteé al ministro de Finanzas el otro día, ministro, ¿qué hacemos si tenemos un shock externo? Bueno, nosotros tenemos 3.000 millones en una línea contratada con varios organismos multilaterales que se pueden utilizar en temas de emergencia. Solo una precisión, significa que tenemos un colchón en nuestra capacidad de endeudamiento, pero el tema es qué tan factible conseguir el financiamiento para tener ese colchón. El Ministerio de Finanzas tiene un contrato de endeudamiento de 3.000 millones que se pueden utilizar en estos momentos de crisis, más allá de otras medidas que se podrían tomar. Es decir, nosotros somos un país donde tenemos todavía que invertir. De hecho, la inversión pública en competitividad sistémica, en carreteras, en conectividad, es clave para la producción y se requiere seguir invirtiendo. En relación al tema del enlace sabatino, yo no sé cuánto será pues lo que cuesta el enlace sabatino, debe ser una cantidad ínfima, pero el otro tema que mencionó, que es el tema el anual de un presupuesto de ¿cuánto, Mauricio? De 23.000 millones. No, el presupuesto, pero no es de inversión. Y si quiere podemos debatir sobre las cifras, de cuánto le queda neto al Estado después de las cifras petroleras. Pero hablemos del concepto, porque acuérdense que el tipo de Pero él mencionó la promoción turística. Yo sí quiero decir que la promoción turística es una inversión para el país. Por supuesto que es una inversión para el país. El momento en que nosotros vendamos nuestro país, desarrollar marca país, desarrollamos la marca país, esto tendrá beneficios intangibles y tangibles para la economía ecuatoriana. Veamos qué opina Alicia Bárcena de la CEPAL sobre este tema que tiene que ver con crecimiento económico y luego también sobre formación bruta de capital. Veamos. El crecimiento efectivamente en América Latina mantendrá niveles de recuperación que se iniciaron a la segunda mitad del 2009
y crecerá este año la región 4.7%. Ecuador va a estar por encima de ese promedio y se estima que Ecuador va a estar en un crecimiento este año de 6.4%. Todo esto está relacionado en la región, por supuesto, gracias al impulso de la demanda interna, y desde luego hay una mejor situación en relación a las exportaciones, porque mejoraron sobre todo aquellas que van a Estados Unidos y las que van a China. No es este mismo panorama de las exportaciones que van a a Europa, porque Europa efectivamente está pasando por una muy difícil situación de endeudamiento. Gracias, Alicia Bárcena. Recuerdo que esta entrevista que le hice a Alicia Bárcena fue el jueves 14 de este mes en CN Plus, con quien conversamos sobre los resultados y la evaluación que hizo de la región y de América Latina. Mauricio Pozo, Alicia Bárcena, perdón, no Bárcena, Bárcena, si me escucha me va a reclamar. Habla que Ecuador va a crecer por encima de la región, en un 6.4%, la región apenas en 4.7%. El primer trimestre de crecimiento económico del Ecuador es 8 puntos, lo cual daría la impresión, sin perjuicio de las particularidades que Mauricio Pozo menciona, que el Ecuador se estaría enrumando adecuadamente, incluso coincide, lo dice la CEPAL. Mauricio Pozo. Bueno, que el Ecuador crezca en forma acelerada, yo seré el primero que aplaude. A mí me parecería que eso todos los ecuatorianos deberíamos buscar aquello, nadie se puede molestar porque el país crece. Debemos estar todos contentos en eso, pero yo creo que en eso hay que ser absolutamente, yo diría, objetivo. Ok, hablemos de la calidad de ese crecimiento. Entonces. Para no distraer un poco el punto de atención, ¿qué es lo que yo quiero mencionar sobre el particular? Todos los trimestres, que es la frecuencia con la que sale la información estadística por parte, en este caso, del Banco Central, se publican dos cifras de crecimiento económico. El crecimiento económico del primer trimestre del 2000, en este caso 11, respecto al mismo primer trimestre del año anterior, que es lo que se acaba de anunciar del 8.6, aclaremos, que el primer trimestre del año anterior fue bien bajo. Cuando uno parte de una base pequeña, obviamente la tasa se le sube, pero no le quiero desmerecer al 8.6. Pero también se publica el crecimiento económico de ese trimestre frente al inmediato anterior. En este caso, frente al último del año anterior. Ese crecimiento fue del 1.8. O sea, el primer trimestre de este año, el Ecuador tiene dos cifras. El 8.6 del trimestre primero frente al primero del año pasado y del 1.8 del primero de este año frente al último del año pasado. La tendencia normalmente se le ve respecto al trimestre inmediatamente anterior, no respecto al del año pasado. Uno. Y dos, es un trimestre. Ojalá crezcamos todo el año a eso, al 8. Yo seré el primero que me alegre de eso, pero recuerde... la CEPAL habla que el Ecuador crecería a 6.4 en 2012. Ojalá crezca. Pero el año pasado, recordemos algo, la primera información que se anunció al país fue que el país iba a crecer en 2010 al 6.8%. Y el país terminó creciendo al 3.5%. Entonces yo creo que todavía es muy temprano para sacar conclusiones en definitiva, yo diría válidas, como para poder argumentar que efectivamente vamos a tener un crecimiento del 6. Ojalá así sea. Probablemente hay otras fuentes de información que hablan de un crecimiento del 3 o 3,5, que yo creería que por ahí va a estar. Yo creo que el año 2011 va a ser un crecimiento cercano al del año inmediatamente anterior. Y además hay un tema adicional que quiero mencionar. Fíjese, el gobierno dice que vamos a crecer a una tasa importante este año y ojalá así sea. Pero lamentablemente, hay un problema de ejecución y yo diría, de falta de oportunidad de decisiones. Estamos entrando a la 9ª reforma tributaria en 4 años y medio. La reforma tributaria que están anunciando, que dice que van a recaudar más o menos 300 millones, no llega ni al margen de error del presupuesto del Estado. En el agregado es más o menos 24 mil millones, 230 millones, 1% el total del presupuesto. Supuestamente para asignar los recursos para temas de salud. Nadie niega que la salud requiere todo lo que haya que darle, eso no estamos discutiendo. Lo que yo estoy discutiendo es que cuando uno analiza la evolución del gasto en salud, uno ve que al mes de junio la ejecución del gasto de inversión en salud, ¿a qué porcentaje creen que llega?
al 17%, debería estar cerca del 50%. Si está al 17% y ya tenemos medio año, ¿para qué hacen la reforma tributaria? Si no pueden gastarse ni siquiera los... Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay mucha incoherencia en esto. Y un tema adicional, si me permites, Carlos, porque a la final somos recordemos que dos contra uno aquí. Dos contra uno. No estamos nadie contra nadie. Da la cifra, ustedes la analizan. Ya, claro, pero es algo que creo que hay que mencionar. Si tenemos una línea de crédito con los multilaterales, ¡qué bueno! Pero si tenemos una línea de crédito, por Dios, utilicemos ese financiamiento más barato. Pero está siendo, yo creo que ahí inconsistente. Vamos entonces ahora sí, Mauricio, a ver, primero que tú dices, tengamos una paraguas para cuando llueve. Solo una cosita, una observación. Me acaba de llegar un Twitter en que me dice que por favor utilicemos lenguaje castellano para el común de los mortales. Muy bien. Les recuerdo, señores economistas y técnicos. Tiene toda la razón. Y disculpas a la ciudadanía. Bueno, en relación a lo que Mauricio acaba de explicar. Mauricio acaba de decir algo con lo cual yo estoy de acuerdo, para que veas que en algunas cosas estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, yo sí creo que el ritmo de crecimiento es importante, hay que ver la parte cíclica y hay que esperar que termine el año. Yo estoy optimista de que cumpliremos la proyección económica del gobierno, esperemos que las palabras de Alicia sean proféticas, pero hay que esperar todavía, es un primer trimestre. Sin embargo, yo quiero indicar que los sectores que están generando empleo privado son sectores que en T-1 vienen creciendo a tasas realmente impresionantes. Si ustedes ven, por ejemplo, el sector de la construcción, que es un sector que demanda muchísimo empleo y que en el país tenemos un gran déficit todavía habitacional realmente importante, podemos ver cómo este sector, lo estoy ubicando para poder mostrar aquí a la cámara. ¿A cuál cámara muestro? ¿A la de allá? ¿O a la de allá? No sé. Si pueden ver la aquí... que está detrás suyo, ministra. Bueno, lo que quería, creo que va a ser difícil, más vale lo trato de explicar. En el sector de la producción, en T-1 tenemos una curva creciente. Quiere decir que el ritmo de crecimiento es superior al año al inmediato trimestre anterior. Y esto va desde 1% que estaba en el segundo trimestre del 2010 hasta llegar al 8,1. Es decir, va creciendo. Y si lo veo en T-4, bueno, que quiere decir el mismo trimestre del año anterior, esta es la tasa publicada por el Banco Central, es 17,5. En el sector de comercio y en el sector de manufactura vemos crecimientos positivos en relación al crecimiento del trimestre anterior. Es decir, vamos creciendo de una manera que yo considero que es sostenida. No avisoro que el precio, los economistas especialistas en los temas petroleros no encuentran razones por las que el petróleo podría caer por debajo de los 80, sin embargo, estamos hablando del seguro petrolero. $85. Sin embargo, estamos mirando eso. El Ministerio de Finanzas tiene líneas de créditos para estas emergencias que podrían suceder y a la cual podríamos aplicar en un tema de crisis. Y podemos aplicar las mismas medidas que en su medida se hicieron en el año 2009. Sí quisiera decirle a Bernardo Acosta, de la Cámara de Industrias, que revisen sus propias cifras de crecimiento del sector manufacturero y del sector de la construcción y del sector de bebidas y del sector de conservas para la exportación, porque son realmente interesantes. Tengo que ir donde Byron Villasís, pero Byron, permíteme... para complementar esto, lo que escuchemos a Alicia Bárcena, lo que habla en relación a la promoción bruta de capital, y regresamos con Byron Villasís. Una de las cosas más sobresalientes de la economía ecuatoriana es la formación bruta de capital, que tiene el mayor repunte de 14.6%, lo cual es muy alentador porque quiere decir que se está invirtiendo más, lo que indica que puede haber una recuperación económica más sostenible cuando hay una inversión de ese tipo. Y además ha habido una recuperación en los sectores productivos, por supuesto un poco menos quizás en la agricultura y en la refinación de petróleo, pero en otros sectores bastante buen desempeño. ¿Se refiere, doctora Bárcena, a que en el Ecuador existe un plan de inversión bastante agresivo y que eso es el reactivador de la economía? Me refiero a la inversión pública. Sí, me refiero concretamente, por ejemplo, a inversiones en maquinaria, vamos a suponer. Ese es uno de los temas que vemos nosotros que ha crecido a un ritmo desde el segundo semestre del 2010. Y esta inversión en maquinaria pues está orientada sin duda a los sectores productivos, y en ese sentido vemos que las empresas estatales aumentaron, por ejemplo, un 7% su producción, y en ese sentido vemos que ha habido un aumento en la minería, por ejemplo, que es un área muy importante para Ecuador,
Y además ha habido un rediseño de contratos con grandes compañías petroleras que operan en el Ecuador, lo cual es interesante porque lo que Ecuador está planteando es que haya un mayor incremento de las ganancias que se queden en el Ecuador, lo cual es un aspecto muy interesante de la actividad, porque esto hace que no se exporten todas las ganancias de productividad, sino que se vayan quedando en el país y con ello se vayan encadenando otros sectores de la producción. Bueno, este es el criterio de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Recordemos que la CEPAL es el Consejo de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, es adscrito a las Naciones Unidas. Ahora sí, sin perjuicio de que después Mauricio Pozos y Natalie Cele puedan opinar sobre lo que estamos analizando y lo que ha dicho la doctora Bárcena, vamos donde Byron Villasís. Se habla de que estas cifras de la tasa de desempleo, si bien ha disminuido también la población económicamente activa. ¿En eso qué tiene que decir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Vale la aclaración y vamos a tratar de utilizar una metáfora para ser lo más didácticos posible con la población al momento de explicar qué pasa con esto de la población económicamente activa. Primero hay que ser muy categóricos. La población económicamente activa en el Ecuador no se reduce. Para eso hay que hacer una prueba estadística de hipótesis donde se verifica que no existe tal reducción. Para no hablar en términos técnicos voy a utilizar una metáfora. Supongamos que uno está preocupado por el peso que tiene y un día va y se sube a la balanza y dice 90 kilos. Al siguiente día va y la balanza le dice 80,5. Al tercer día va y le dice 90,5. Al cuarto día va y le dice 90 kilos. Conclusión, liposucción. Conclusión. Hay ciertas medidas estadísticas que pueden tener una ligera variación numérica, aritmética, pero para decidir, para concluir si es que existe una reducción o no, hay que hacer una prueba de hipótesis estadística, que es un mecanismo muy simple que cualquier estudiante de estadística lo puede realizar y puede comprobar que la población económicamente activa para todas las edades se mantiene. Ahora, hay un detalle muy interesante y muy importante para los analistas. Mencioné para todas las edades. Hay un elemento clave. ¿Qué es esto de la población económicamente activa? Son todas las personas mayores a 10 años, es decir, inclusive niños de 10 años, que están trabajando o que están dispuestos a trabajar haciendo acciones concretas para buscar empleo. Cuando analizamos la población económicamente activa, y si me permiten mostrar un gráfico, por favor, aquí podemos encontrar la tendencia de la población económicamente activa para las personas que son mayores a 18 años. Y esta es la población económicamente activa para las personas menores a 18 años. ¿Por qué se mide la población económicamente activa para mayores de 10 años? Esa es una definición de la OIT, no es una discrecionalidad del Instituto de Ecuador. Y al analizar esto nos damos cuenta que estas personas menores de 18 años se encuentran cada vez más estudiando. Para efectos de nuestra teleaudiencia, ¿qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo que tiene la competencia de normar este tipo de estadísticas. Y precisamente ahí vale la pena mencionar otro gráfico que me parece muy concluyente. Esta es la población económicamente activa de otros países. ¿Existen acaso en este gráfico incrementos marginales como para decir que debe haber una tendencia mucho más al alza? Es evidente que no. Las poblaciones económicamente activas tienden a tener esta lógica, este crecimiento que al separar por mayores y menores de edad, nos estamos dando cuenta que los menores de edad, e inclusive con la misma encuesta les preguntamos qué es lo que están haciendo, a qué se dedican, y nos damos cuenta que a diciembre del 2010, los menores de edad se dedicaban exclusivamente a estudiar en un 91%. Ha disminuido esa fuerza laboral en menores de edad, lo que quieres decir. En menores de edad. Es decir, estas personas que son menores de a 18 años, inclusive de 10 años, antes en el 79% se encontraban exclusivamente estudiando. Ahora esa proporción se encuentra en el 91%. Eso quiere decir, y para concluir simplemente la idea, que inclusive vale la pregunta, socialmente, ¿qué es más beneficioso? ¿Que un niño de 10 años esté buscando trabajo o trabajando o, como lo demuestra la estadística, que esté estudiando? Claro, una precisión sobre este tema para pasar a Mauricio Pozos. Es importante. Yo sí creo que categóricamente, creo que ha sido muy claro, Byron, en el tema de que la población económicamente activa no ha caído. Esto es un análisis muestral estadístico que luego usted lo lleva una proyección para poder determinar este universo. Y hay que explicar a la ciudadanía para que luego no se malinterprete lo que Byron acaba de decir. Cuando usted cumple 10 años, usted tiene dos opciones. O voy al mercado laboral, por lo cual usted pasa a ser parte de la población económicamente activa, o voy a estudiar, por lo cual dejo de ser parte de esas estadísticas y paso a, ¿cómo se llama?, la población inactiva. Entonces, sí es importante entender esto. Yo creo que esto es extremadamente positivo desde el punto de vista de la ética. O sea, nuestros jóvenes están estudiando, que es donde deberían estar. Hecha esa aclaración, me quedan 10 minutos para terminar, Mauricio Pozos. Bueno, me quedé ahí un poco en un proceso de aclarar algo sobre el tema del endeudamiento.
si hay la línea de crédito, decía yo, de los multilaterales y hay cómo usar, me parece bien. Pero yo creo que ese endeudamiento ojalá se pueda concretar, que reemplace al endeudamiento que estamos este momento contratando. Fundamentalmente por el tema de costo financiero, hablas. Costos financieros, plazos, tasas de interés, garantías. En el pasado era pecado hablar de garantía petrolera, ahora ni siquiera pagamos con eso, sino pagamos con barriles. El Ecuador está, a mi criterio, cerrado el financiamiento internacional. ¿Lo podría abrir si quisiera? Sí lo podría abrir, pero lamentablemente creo yo que tiene que dar unas señales distintas a la que da, porque este momento el único financiamiento abierto que tiene es con los chinos. Parte de ese endeudamiento, por cierto, no se registra como deuda. Si le registramos como deuda, obviamente la relación deuda, presupuesto y deuda PIB subiría, primero. Y segundo, a la fecha actual, a mayo del 2011, aquí con un número un poco a mano alzada, son 11.073.000 barriles, 5.760.000 comprometidos, ya tenemos el 52% comprometido para el pago de esas obligaciones. Y a mí me preocupa que esto signifique que estemos entrando en una suerte de abrir un hueco todo, y eso obviamente no sería, a mi criterio, bueno ni sano para la economía ecuatoriana. Y el otro punto que algo se mencionó al principio, sobre el tema de la pobreza, yo quería mostrar un gráfico, si me permiten. No sé si se alcanza a divisar aquí en la pantalla. Ahí está bien, aquí, Mauricio. Aquí tenemos nosotros la reducción de la pobreza desde el año 2000 al año 2010. Esto no es un problema que se ha reducido antes y ahora no. Se ha reducido a lo largo de la década, la pobreza en el Ecuador, por varias razones. Por estabilidad, por un crecimiento mayor que la década pasada, por las remesas, etcétera. Pero aquí, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? En los últimos 4 años, con 21.000 millones de dólares en subsidios, que es lo que se ha entregado, donde la mayoría de eso es, por cierto, subsidios derivados del petróleo, gasolinas, por ponerlo en sencillo. La pobreza se reduce 5 puntos, mientras que la caída de la pobreza en los periodos anteriores, de los mismos 4 años previos, cae 12 puntos. Un poco lo que estoy tratando de decir con esto, y con bastante menos plata. Por cierto, aquí el precio promedio no llegaba a $40, aquí el precio promedio del petróleo llega casi a $70. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? La gente no sale de la pobreza porque le regalen la plata o porque haya subsidios en grande. La gente sale de la pobreza cuando tiene trabajo, cuando tiene una remuneración buena. Y eso es la mejor forma donde deberíamos todos apuntar. A ver, en primer lugar, dado que volvimos a la discusión previa y dejamos a un lado el tema de las cifras de empleo, quisiera indicar que la ejecución del gasto público que dio Mauricio no es la adecuada. Y esto lo podemos demostrar. La Simplades hizo una rueda de prensa al respecto. La ejecución del gasto público a la fecha, gasto de inversión, es del 42%. Es decir, estamos cumpliendo con las metas establecidas del gasto público. En segundo, qué bueno que toquemos el tema de pobreza. Y qué bueno que en el país ahora se discuta el tema de empleo. Un día hice el ejercicio de buscar los recortes de prensa de los 5 años previos, y creo que lo único que hablábamos era de Producto Interno Bruto y de ingresos petroleros. Qué bien que hablemos del tema de pobreza. Los ciudadanos podrán entender que es muchísimo más fácil reducir la pobreza cuando ésta se encuentra en niveles altos, producto de una gran crisis que se sufrió en el año 98, donde tuvimos una enorme crisis con una caída del 8% del Producto Interno Bruto, que de reducir la pobreza cuando ésta se acerca a sus niveles estructurales. Para que los ciudadanos nos comprendan, el Ecuador tiene una pobreza estructural, dura, no de la última década, de los últimos 100 años, de alrededor del 19%. Ahí está la pobreza dura, la pobreza que carece, digamos, de oportunidades de acceso a los factores de la producción. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno es importante. Sin embargo, estamos conscientes de la dura tarea por estar cerca de los límites. La pobreza cayó en el último semestre al 19.2. O sea, estamos llegando a los niveles estructurales de la pobreza, y como muy bien lo explicó el secretario de Planificación, la brecha de la pobreza ha caído. Ahora, sí quiero rescatar algo muy importante que ha pasado en este gobierno y que muchos analistas no utilizan este indicador porque quizás no consideran que es tan importante la desigualdad. Para mí la desigualdad es más importante en términos de combate que la pobreza, porque la desigualdad da cuenta de la dificultad de obtener cohesión social, de cómo salir de esa pobreza estructural. Y aquí se ha hablado en muchas ocasiones que se perjudica a la clase media. Todo lo contrario, la clase media en nuestro gobierno se ha ensanchado. La diferencia entre los ricos y los pobres ha caído, y ha caído en mucho. Yo quisiera mostrar otro indicador, que es el indicador del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, justamente, Ciudadanos, mide
esa diferencia entre los más pobres y los más ricos. Mientras más bajo esté ese coeficiente, estamos, digamos, con menores brechas de desigualdad. Y usted puede ver que ese coeficiente, ahora sí me confundo cuál cámara. Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto. Ha caído del 0,52 al 0,47. Bajar el Gini en esta proporción es difícil, es complicado. Mauricio se refirió a una cantidad inmensa de subsidios, en el cual incluye el subsidio a la gasolina, que este gobierno heredó y que estamos buscando maneras de optimizar. El único subsidio que es criticado ampliamente por muchos sectores de la población es el subsidio, la transferencia al bono que empezó llamándose el bono de solidaridad, que ahora es el bono de desarrollo, y que está condicionado y que son $35. Es $1 al día, o poco más, poco menos, para garantizar un mínimo consumo. Y estamos viendo como gente que estaba recibiendo el bono de desarrollo humano comienza a salir del desempleo. Y usted hace un análisis sobre lo que más se ha hecho, cómo los pobres utilizan su dinero y lo utilizan bien, de manera racional. Entonces yo sí quiero rescatar lo importante también en términos de cuando uno llega a la pobreza estructural, ministra, lo difícil que es. Gracias, ministra. Byron Villasís, no solo es o se trata de disminuir la tasa de desempleo. Evidentemente el INE, que es simplemente la organización que refleja las cifras nada más, no solo es disminuir la pobreza, sino la calidad de vida que tenemos los ecuatorianos. Y en ese sentido, hablemos de los accesos a las oportunidades, a educación, a salud. ¿Cuál es el comportamiento de acuerdo a estas cifras? Bueno, hay varias estadísticas un poco que identifican cuál es la estructura en cuanto a cobertura, especialmente en términos de cobertura de seguridad social, de educación y un indicador que inclusive va correlacionado con lo que veníamos hablando de la población económicamente activa. Tenemos un incremento sostenido y ahí sí podemos observar, por ejemplo, de las tasas de asistencia tanto a nivel de educación básica como de bachillerato y educación superior, donde se identifican claros incrementos en este segmento etario. Hay incrementos sostenidos también en la cobertura de salud y también en términos regionales, algo que es muy interesante. Ciudades medianas y ciudades pequeñas tienen cada vez más de ese acceso. Entonces, la lógica tanto del mercado laboral como del acceso a oportunidades que nos permite tener ingresos para superar esos niveles de pobreza, creo que tienen una estadística que es plenamente replicable por cualquier ciudadano, que permite llegar a las mismas conclusiones. Me quedan 2 minutos, 50 segundos para Mauricio Pozo, 50 segundos para Natalie Celi, y lo que queda para mí, para concluir y despedirme. Mauricio Pozo. Yo creo que el Ecuador tiene una forma de tener relaciones internacionales este momento complicadas, pero sí podría rectificar. Yo creo que ese es un campo donde se debería hacer grandes esfuerzos. Mientras por un lado buscan un acuerdo comercial en Europa, al mismo tiempo aquí se hacen declaraciones contrarias sobre esa misma gestión. Entonces yo creo que ahí hay necesidad de que haya articular un poco más de dirección en eso, que ese es un campo. Y el otro es el ordenamiento fiscal. No hay país en el mundo que pueda crecer de forma sostenida y atraer recursos si no maneja en orden las finanzas públicas. Porque un desorden ahí no solamente es un problema del presupuesto, es un problema para toda la economía, inclusive para el sector externo también. Entonces, ojalá puedan rectificar, porque eso va a ser lo mejor que pueda como carta de presentación tener el gobierno y lo mejor que pueda tener. Gracias, Mauricio Pozo. Natalie Celi, ministra de la Producción y Competitividad. Bueno, yo creo que debemos mantener esta sinergia y complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Estamos lejos del pleno empleo, así que no hay un problema de desplazamiento de la una a la otra, todo lo contrario. Creo que existe una gran complementariedad. Espero que sigamos manteniendo ese ritmo de inversión privada durante el resto del año para que sea sostenible el crecimiento que genera empleo. Y ese es el crecimiento del área de servicios, del área de manufacturas, del área de construcción, donde también tenemos muchos pasos todavía para seguir cubriendo el déficit habitacional que existe en el país. Yo creo que es muy importante que esas dos inversiones se complementen de manera sólida, es decir, sin causar ningún perjuicio a la macroeconomía. Creo que hemos sido bastante serios en el manejo tanto de la macro como de la micro. Gracias, ministra Celi. Gracias, Byron Villasís, Mauricio Pozo y Natalie Celi. Gracias por haber hecho estos análisis. Y solo una aclaración. Hay 2 funcionarios públicos aquí, es verdad.
el director nacional de Estadística de Censo, y Natalie Celi, ministra coordinadora de producción, y un analista económico y exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Eso no significa que haya un desequilibrio. Lo que pasa es que el economista Villasís nos trae las cifras para que sean casualmente tanto el analista económico y exministro de Finanzas como la ministra coordinadora de la producción y competitividad quienes analicen las cifras. Y son ustedes los que siempre sacan las conclusiones. Pero qué importante es que en el país hablemos de estos temas que son trascendentes, importantes y que nos deben convocar e involucrar. Porque la política en términos de discusión como se está dando en la Asamblea no nos lleva a ningún lado. La política en términos de análisis, de confrontación de ideas, de cómo mejorar la economía para que haya mayor desarrollo social, sí nos lleva a un norte. Y eso, los únicos beneficiados son ustedes. Gracias a Cristian Díaz, Diego Quito, Jorge Vaca, Alfredo Velasco, Neida Vázquez, entre otros, por habernos enviado sus mensajes, sus inquietudes. Y recuerden, esto fue Pulso Político, aquí en TC Televisión. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.